segundito. Bien, entonces, antes de iniciar la sesión de hoy, el tema de hoy, vamos a entrar ya al módulo 2 de la parte de modelación, modelado CAD. Vamos a revisar un poquito cómo va el tema de los grupos. Ya veo que ya va moviéndose bastante bien. Entonces, les invito a las personas que todavía no tienen conformado su grupo, que no se han adherido a un grupo existente, pues revisen las presentaciones personales que están en el Padlet y de pronto encuentran algún compañero o a través del grupo que tenemos activado en el chat de Google o en el grupo de Telegram también pueden ahí poner su clasificado, ¿no? Necesito grupo, estoy buscando a alguien para conformar mi grupo. Bien, entonces vamos a ingresar aquí a la parte de contenidos. Un segundito, les activo mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Bien, como ven ustedes, estamos en la parte de contenidos de la asignatura. Ya tengo aquí abierto ya el módulo 2, está activo el módulo 2. Sin embargo, todavía esta semanita vamos a dejar una tareita. Yo creo que la semana pasada entregaron una tareita de transformaciones, creo que la mayoría les fue bien, todavía toca revisar algunas cositas ahí, pero darle retroalimentación ya en el transcurso de la semana. Y vamos a dejar otra tareita sobre el tema de las splines. Ahí estoy organizando unos daticos que tengo experimentales y vamos a ver de pronto una aplicación chévere de estas herramientas. Mientras tanto, pues vamos entrando enseguida a la parte ya de modelación CAD 3D. Por lo pronto tenemos aquí estos dos enlaces, que son enlaces a unas presentaciones que tengo ahí. Ustedes pueden, digamos, ir siguiendo esos enlaces. Igual lo vamos a seguir, lo vamos a hacer proyectado en pantalla. Igual ya esto lo tengo abierto acá. Así que le voy a dar enseguida iniciar presentación. Vamos a iniciar presentación con este tema. Entonces, digamos, yo parto realmente, como les había comentado, pues hicimos una pequeña encuesta para ver más o menos en qué nivel cada uno. Digamos, cada quien dentro del curso, digamos, tiene un nivel diferente del manejo de la parte de modelar sólidos en la herramienta. Entonces, algunos de pronto ya están avanzados, otros, digamos, se sentirán de pronto un poquito en nivel intermedio y de pronto otros se sentirán como muy básicos, como que lo que yo hago es una cajita y un cilindro y de pronto ya está ahí nomás. Bueno, pero la idea es, de todas maneras, vamos a partir más o menos de un promedio común, que sería, digamos, todos más o menos en nivel intermedio, todos conocen, digamos, lo básico del software. Y lo que quiero enfocarme de pronto ya es cosas que de acuerdo a mi experiencia y lo que se ha aplicado, digamos, en diferentes proyectos, digamos, puede ayudarnos a potenciar los que ya manejamos, digamos, las herramientas bien, digamos, potenciarlas aún más y poderlas insertar de mejor manera dentro del proceso de diseño. Y para los que apenas están, digamos, aprendiendo y cogiéndole la caña a la cuestión, pues también es positivo porque, digamos, vamos a aprender buenos hábitos en la parte de modelación. Porque a veces cuando ya uno ha recorrido, digamos, un camino bastante largo, digamos, aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, a veces se suelen adquirir, digamos, a malos hábitos, entre comillas, o simplemente se hacen las cosas como se aprendieron, ¿no? Pero siempre hay maneras de mejorar la forma de trabajar. Y aquí en este caso, pues lo queremos enfocar hacia poder involucrar las herramientas CAD dentro del flujo de trabajo de un proceso de diseño. Recordemos que el proceso de diseño es un proceso iterativo, es un proceso donde tú no arrancas de una vez ya con la pieza final. Ya esta es la pieza final lista y ya y no se le va a hacer ninguna modificación, sino que por el contrario, generalmente uno arranca con una idea y lo que va haciendo es que va puliendo esa idea, va puliendo, es decir, va haciendo modificaciones. En muchos casos las modificaciones pueden ser, digamos, radicales, pueden ser cambios, digamos, bastante grandes. Y entonces ahí es donde se siente, digamos,
lo duro que es a veces cuando uno empieza a hacer la modelación y de pronto tiene que hacer un cambio y resulta que ese cambio, digamos, rompe todo tu esquema de diseño, y a veces te demoras más encontrando la cantidad de errores, por ejemplo, de relaciones de piezas, errores de cotas, errores de fórmulas. Hay una cantidad de errores que se pueden presentar, que a veces es más problemático resolver los errores que realmente volver a hacer la pieza nueva. Y eso es lo que realmente se quiere evitar, que uno entre en ese loop donde terminas peleando con la herramienta en vez de que la herramienta sea tu aliada. Y eso es lo que la idea que quiero transmitir, digamos, con esta presentación de hoy, que obviamente no es que simplemente ya vimos la presentación y ya lo tenemos todo claro y ya listo, sino que este es un proceso, y hay que practicarlo, y precisamente por eso vamos a hacer también ejercicios relacionados con esta temática. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar de, recordando rápidamente, pues SolidWorks es un modelador de sólidos relativamente viejo ya. Recordemos que esto empezó en el 95, las primeras versiones de Solid, estamos hablando casi 25 años de desarrollo, y trabaja, digamos, con un paradigma muy similar a la mayoría de los modeladores actuales, que es decir, se parte del concepto de modelar directamente en 3D, entre comillas, porque realmente uno casi siempre está trabajando en planos, casi siempre está trabajando con planos bidimensionales, y lo que hace es estas operaciones bidimensionales, proyectarlas y utilizarlas para construir geometría tridimensional, pero al final sigues trabajando, digamos, principalmente en planos. Pero digamos, es el paradigma. Entonces, a partir de esa creación de piezas de geometría sólida tridimensional, que es el entorno de pieza, podemos utilizarlas como información de entrada para poder construir ensambles, que es el otro entorno, conjuntos de piezas que se relacionan de cierta manera generalmente con la misma cinemática de movimiento del sistema, aunque pueden no incluirse la cinemática, ese es otro tema, digamos, diferente. Y de ahí, digamos, podemos sacar información también para la parte de documentación, que es el entorno de planos. En el entorno de planos generalmente vamos a encontrar ya todo lo que tiene que ver con todas las herramientas necesarias para, por ejemplo, generar planos de producción, planos de fabricación, planos de ensamble, de despiece, lista de materiales, toda la información que realmente uno tendría que tener a nivel de planos para un proyecto, y que te permita hacer la documentación. En otros videos vamos a mostrar que realmente el entorno de SolidWorks, este es como el entorno básico de SolidWorks, pero el entorno de SolidWorks y en general de este tipo de herramientas ha ido creciendo, y alrededor de, digamos, de estas tres básicas hay una gran cantidad de herramientas adicionales que se utilizan para complementar toda esa información. Se basan en la información CAD y se utilizan para generar, digamos, más información complementaria, tanto en la parte de documentación, principalmente, por ejemplo, enviar información a personas que no tengan la aplicación, a otro tipo de áreas dentro de tu empresa, y esas herramientas, digamos, más adelante las veremos, digamos, no las veremos a detalle, pero sí mostraremos que existen, y mostraremos un poquito, digamos, cómo es el flujo de información entre ellas. Pero digamos, todo arranca desde estos tres entornos básicos, ¿no? Entorno de pieza, entorno de ensamble, entorno de dibujo. Realmente nosotros en el curso no vamos a tocar tanto el entorno de dibujo. El entorno de dibujo realmente es más como para un curso de dibujo mecánico, porque realmente es aplicar las normas de generación de dibujos para cada uno de los entornos requeridos. Y ya existe una electiva de dibujo mecánico. Realmente me quiero concentrar en los entornos de pieza y ensamble, que son los que, digamos, se meten más en la parte de flujo de trabajo de un proceso de diseño, porque, por ejemplo, alimentan a las herramientas CAE, te alimenta una herramienta de elementos finitos, te alimenta una herramienta de un análisis de flujo, te puede alimentar una herramienta de análisis dinámico. Entonces, digamos, podemos aprovechar mejor el tiempo, que es relativamente corto, explorando un poquito más a profundidad estos dos entornos. ¿Okay? Bien, entonces, ya lo dijimos, módulo de pieza, módulo de ensamble. Realmente yo creo que ya a este nivel ya ustedes conocen y reconocen esos tres módulos básicos,
Pero de todas maneras, si hay alguna duda, alguna pregunta, levante la mano, no le dé pena. Generalmente la forma de trabajar de SolidWorks, como les decía, a pesar de que el paradigma es que uno trabaja directamente las piezas en 3D, pues al final requiere planos, es decir, vas a trabajar inicialmente sobre planos de croquis o sketch, y empiezas a generar volúmenes, ¿no? Empiezas a generar sólidos. Y se distinguen principalmente dos tipos de operaciones. Las operaciones que se generan a partir de croquis, es decir, que tengo que hacer geometría bidimensional para poder hacer algún tipo de operación y generar mi volumen. Y las operaciones que no requieren directamente que yo genere un croquis. Es decir, puede que internamente el software lo haga, pero en este caso no requieren que el usuario haga ese proceso. Entonces, eso es lo que distingue, digamos, las operaciones que son croquisadas de las operaciones que son aplicadas. Como les digo, por ejemplo, las croquisadas básicas generalmente son la extrusión y la revolución, generación de volumen por extrusión, generación de volumen por revolución. Que uno las escoge realmente dependiendo de la tipología general de la pieza que uno quiere empezar a modelar, ¿no? Y las operaciones aplicadas generalmente son, por ejemplo, el ejemplo clásico son los redondeos, los fillets, los chaflanes, los agujeros, por ejemplo, en algunos casos se puede trabajar como una operación aplicada. Entonces, digamos, eso te ahorra algo de tiempo porque ya internamente maneja toda la información del agujero en función de las normas que uno está aplicando. Y eso, digamos, aligera un poco el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, realmente en la generación del sólido, lo que uno tiene que tratar de hacer es un sano balanceo entre operaciones croquisadas y operaciones aplicadas. ¿Qué se suele recomendar? A partir de la experiencia, digamos, una buena recomendación es que realmente los croquis que uno utilice para construir geometría no sean tan detallados. Es decir, si ya tienes un croquis demasiado elaborado, demasiado complejo para generar tu geometría, es posible que ese diseño a la larga vaya a tener problemas cuando tú lo quieras modificar. Entonces, casi siempre lo más recomendable es que los croquis sean relativamente sencillos en cuanto a cantidad de cotas o variables que estoy utilizando para generarlo, y que de pronto esos detalles o los refinamientos los deje como operaciones adicionales, ya sea operaciones aplicadas o operaciones croquisadas que yo más adelante pueda, por ejemplo, desactivar temporalmente para cuando quiera hacer un diseño, por ejemplo, quiera hacer un análisis CAE y de pronto tener una geometría demasiado detallada no sea para mí, digamos, una ventaja, sino más bien una desventaja desde el punto de vista numérico. Entonces, esa es una primera recomendación para que lo tengan presente. Si ya uno está viendo que el croquis se vuelve demasiado detallado, es posible que para efectos de diseño de pronto no sea una buena alternativa. Fíjense que es importante distinguir algo muy importante. Yo puedo generar una pieza por muchos caminos. Realmente puedo, y si yo le doy una pieza a 3, 4, 5, 6 personas, yo estoy seguro que si ellas no se hablan entre sí, cada quien la va a hacer por un camino totalmente diferente al otro. Pero al final vas a tener la misma pieza, es decir, la vas a ver igual, la vas a medir, va a medir lo mismo, le vas a sacar sus propiedades básicas y vas a ver que son las mismas propiedades, pero si tú miras el árbol de operaciones, vas a ver árboles de operaciones totalmente diferentes, porque pues cada quien escoge un camino diferente en función de su experiencia, en función, digamos, de cómo ve. Pero lo que quiero, digamos, hacer énfasis es que tenemos que ir pensando, en este caso, el proceso de emulación en función de mi proceso de diseño, o sea, no desvincularlo, de simplemente no pensar que simplemente voy a hacer una pieza estática que no se va a modificar, y en ese caso, si la pieza que voy a hacer es una pieza que ya es una pieza final, que no le voy a hacer ningún tipo de modificación ni nada, pues ahí no tengo que preocuparme por eso. Pero si yo estoy pensando en mi proceso de diseño y que más adelante esa pieza yo voy a tener que irla modificando dentro de mi proceso de diseño, cambiándole medidas, ajustándole formas, agregándole cosas o quitándole cosas, ya tengo que pensar un poquito con más cuidado en cómo voy a escoger mis operaciones y cómo voy a hacer los procesos de croquisado, cómo voy a añadir adecuadamente las cotas para que más adelante no tenga el dolor de cabeza de que resulta muy complejo realmente editar esa pieza.
porque no me acordé o no pensé, digamos, esa parte a largo plazo. Entonces, el concepto del que se habla aquí es lo que se conoce como intención de diseño. La intención de diseño es, independiente de cómo se va a ver la pieza, que se puede ver igual, yo tengo que pensar a futuro, al futuro, digamos, pensando en el proceso de diseño, de qué forma puede cambiar la geometría de la pieza. Y anticipándome un poco a eso, yo ajusto la manera como hago el modelo de esa pieza. ¿Cómo controlo yo, digamos, ese proceso o esa geometría de la pieza? Pues tenemos varias maneras de hacer ese control, digamos. Las más básicas son las cotas y las relaciones de croquis. Entre cotas y relaciones de croquis es como uno, digamos, uno dice, ya estoy parametrizando mi modelo. Le coloco cotas, le coloco unas relaciones de croquis adecuadas y, digamos, puedo ajustar hasta cierto punto la geometría de la pieza. Porque ya a ustedes les habrá pasado, pero uno no puede colocar a veces una cota de un valor demasiado arbitrario porque puede generar de pronto una geometría no válida. Por ejemplo, un agujero que por ejemplo es más grande que las paredes laterales en las cuales está colocado, pues ya te partiría la geometría en dos y digamos, no tendría sentido. Entonces, digamos, hay operaciones que tienen límites, aunque el software no te va a decir eso. El error te lo va a sacar es cuando ya tú intentes hacer ese cambio de geometría. Por ejemplo, los valores que, por ejemplo, te dan una superficie de espesor cero, generalmente te generan un error también. Entonces, a veces uno accidentalmente, sin darse cuenta de eso, cambiando los valores de las cotas, saca uno de esos errores y después búsquele para ver cómo lo editamos. Bien, pero digamos esas son como las más básicas. Si ya queremos tener un poquito más de control, teniendo en cuenta esos aspectos que pueden pasar y de pronto ya pensando en que nuestro diseño no se nos salga de las manos, podemos hacer uso, por ejemplo, de variables, podemos usar variables y podemos usar ecuaciones. Aquí no así las puse, ahí están las ecuaciones y están las variables. Entonces, generalmente las utilizo para complementar ese proceso que mi diseño, digamos, sea, entre comillas, un poquito más inteligentes. Más inteligentes, ecuaciones y variables. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, aquí estoy ilustrando una geometría bastante simple. Una placa con dos agujeros. Eso es una geometría bastante simple, ¿verdad? Y en esta primera foto, esta primera imagen, vemos que el croquis, digamos, se controla utilizando una cota de 100 que controla, digamos, el ancho de la placa directamente con respecto al origen. Fíjense que el croquis está anclado en el origen. En este caso, al aumentar, si quisiéramos aumentar el valor de 100, pues ese se movería hacia la derecha de mi origen del sistema de coordenadas, ¿no? La ubicación de los agujeros, digamos, está controlada por dos cotas, que son esta cota de 20 y esta otra cota de 20, ¿no? Obviamente hacen falta más cotas porque hay que mirar el tema de las alturas, si esto está centrado o no está centrado, pero en este caso, digamos, el ejemplo solamente está enfocándose a estas dos cualidades, digamos, el ancho de la placa y la ubicación horizontal de los agujeros, ¿okay? Para tenerlo claro, ¿no? Que faltan más variables realmente, pero que el ejemplo se enfoca en estas dos, ¿ok? Entonces, bajo este esquema, en teoría, ya yo tengo controlada la ubicación de los agujeros, la ubicación horizontal, entre la cota del ancho de la placa y las dos cotas de ubicación. Pero la pregunta es, en este esquema, ¿qué pasa si yo aumento el ancho de la placa a 120? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasaría con la separación de los agujeros? Se movería el primer agujero de derecha a izquierda. Se movería el primer agujero de derecha a izquierda, es decir, el agujero del lado derecho, ¿no? Se desplazaría, digamos, los 20 hasta acá, porque este está acotado a este extremo y obviamente al mover esta cota, recuerden que esta parte estaba fija, este amiguito se queda quieto, este se va a desplazar hacia acá, entonces eso va a aumentar la separación entre los agujeros. ¿Eso es bueno o es malo?
En realidad la respuesta es, parece la típica respuesta que uno dice, depende. Depende de cuál es tu intención de diseño. ¿Por qué? Porque en este caso, en este esquema de acotado, estoy controlando la posición de los agujeros en función de la distancia al borde. Si en mi diseño lo clave es que el agujero tiene que permanecer a 20 milímetros del borde de la pieza, entonces esta es una buena manera de acotarlo porque estoy controlando esa característica de diseño. ¿Okay? El hecho de que los agujeros deban permanecer a esa distancia. Pero si por el contrario, esta pieza se tuviese que conectar a otra pieza y esa otra pieza, digamos, ya tiene una distancia entre agujeros especificada, es decir, ya la distancia entre esos dos agujeros ya está escogida. Y yo cambio, en este caso, el ancho de la placa. ¿Qué va a pasar? Al cambiar la distancia entre los agujeros en esta pieza y no hacerla en la otra, ¿qué problema se me puede presentar? No sé si escucharon la pregunta. Le repito la pregunta. Sí, profe. Imaginen que ustedes están haciendo su ensamble, ¿no? Y tienen varias piezas. Y una de esas piezas es esta placa. Pero esta placa va a ir conectada a otra pieza, digamos, que tiene agujeros con una separación ya definida, igual a esta. Pero yo durante el diseño decido a esta pieza aumentarle el ancho. Y como está acotada de esta manera, al aumentarle el ancho, se aumenta la separación entre los agujeros. Entonces, eso, yo guardo mi pieza y todo, ya les aumenté la separación del agujero, guardé la pieza, cargo el ensamble. ¿Qué va a pasar cuando cargue el ensamble de eso? Pues que no conecta. ¿Ah? Se van como me va a sacar un error porque él va a intentar aplicar las relaciones de ensamble a esas dos piezas y ya uno de los agujeros no va a cuadrar. Sería literalmente como tratar de ensamblar físicamente la pieza con los tornillos con unos agujeros, digamos, de diferente distancia. Una de las dos no va a cuadrar y eso me va a generar, digamos, un error. Que de pronto alguno dirá, bueno, pero esto es fácil, simplemente me voy a la otra pieza, la edito también y le cambio también el tamaño de los agujeros, ¿cierto? Pero si imagínense que tuviera que hacer eso cada vez que yo hiciera una pequeña modificación dentro de un ensamble de 200 piezas. Y cada vez que cambio cualquier detallito, ¡pran! El ensamble explota y me toca ver de dónde, aquí me toca cambiárselo otra vez, para que el ensamble vuelva otra vez a sus condiciones originales sin ningún tipo de errores, ¿no? Eso sería bastante problemático, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, profe. Claro. Bueno, seguro que sí, a todos nos ha pasado alguna vez este tema, porque precisamente cuando estamos realmente generando el sólido, realmente nos preocupa que quede bien, ¿no? Nos preocupa que el sólido quede bien, que esté bien restringido y que por lo menos tenga las dimensiones que nosotros queremos. Pero a veces pasamos un poquito por alto el cómo se va a modificar esta pieza a futuro para que, digamos, retengamos la intención de diseño en la pieza. Este ejercicio, digamos, lo que quiero mostrarles con este ejercicio es que hay que pensar un poquito en cómo se podría modificar esa pieza a futuro y con base en eso escoger, digamos, la mejor manera de utilizar esas 4 herramientas que tenemos: relaciones de croquis, ecuaciones, relaciones agregadas y variables, para que el proceso a futuro, digamos, durante todo tu intervalo de diseño, digamos, sea menos traumático. ¿Ok? Ojo con lo que digo, menos traumático, porque siempre va a poder salir un errorcillo por ahí. Piensen en la alternativa 2. Esta es la alternativa 2 para el acotado de esta misma pieza. Y todas las alternativas que se muestran ahí te generan la misma pieza, o sea, la pieza es igualita. La pieza le calculas la masa, te da la misma masa, las distancias son las mismas distancias, el volumen es el mismo, es decir, la misma pieza. Pero ya no estamos pensando en que yo voy a generar una pieza que se vea igual, sino que a futuro yo la pueda modificar con menos traumatismo. Fíjense que qué cambia en este caso. Recordemos en este caso que realmente lo que estamos definiendo con nuestras cotas aquí
es la ubicación de los agujeros y cómo pueden cambiar esas ubicaciones a futuro, ¿no? Según nuestros cambios en el diseño. En la segunda forma en que estamos haciendo el acotado, piense que la ubicación de ambos agujeros dependen de dos cotas que están conectadas hacia el punto de la izquierda, que es punto fijo, ¿verdad? Entonces, si yo cambio la cota del ancho, la cota de 100, y la pongo a 120, la pregunta sería, ¿cambiaría la distancia entre los agujeros? No, profe. No cambiaría, ¿verdad? O sea, digamos, ahí no tendría el error que estaba describiendo en la pasada, ¿no? Que cambié mi ensamble, vi que la pieza de pronto se puede hacer un poquito más ancha, la hago más ancha, guardo la pieza, calculo el ensamble y ya no me saldría ningún error, entre comillas, ¿no? Porque, ¿qué pasaría en este caso? Al pasar la pieza de 100 a 120. Profe, En cuanto a los agujeros, quedan bien, ¿no? Pero, adelante, Fernando. aumentaría la distancia entre el segundo agujero y el extremo derecho. Exactamente. La pieza ya dejaría de ser simétrica. Originalmente la pieza es simétrica, pero al aumentar el 120, como la distancia del otro lado se mantiene constante, igual mantengo distancia entre agujeros y de pronto ese puede ser mi criterio futuro. Dice, no, la distancia entre agujeros tiene que ser constante. Bueno, ahí cumplo. Pero ahí ya la pieza dejaría de ser simétrico. Es decir, tendría, digamos, un lado, el agujero más lejano al borde que del otro lado. Entonces lo que habría que preguntarse es, dentro de mi diseño, yo considero que esta pieza debe permanecer simétrica o no es algo importante. Entonces, dependiendo de esa respuesta, podría decir si esta acotación está bien o esta acotación hay que corregirla, ¿no? Si de pronto para mí la respuesta es, me da igual si la pieza es simétrica o asimétrica, pues no hay problema. Pero si la respuesta fuese afirmativa, no, la pieza tiene que ser simétrica, es decir, la distancia entre los agujeros al borde de la pared tiene que ser la misma, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, entonces tendría que hacer un trabajo adicional, ¿verdad? Porque tendría que no solamente modificar la cota de 100, sino que también tendría que modificar la cota de 20 adecuadamente para preservar esa simetría. ¿De acuerdo? Entonces ya implica un trabajo adicional. Para algunos implica, saca la calculadora y para que me quede, digamos, la distancia entre los dos agujeros ajustada. Y si bien algunos cálculos, digamos, pueden decir, bueno, son obvios, ¿verdad? No siempre resulta, digamos, ese resultado. Pero para eso, vamos a ver, podemos hacer uso de las ecuaciones. Que, por ejemplo, una cota quede en función, una función que quede, digamos, escrita en términos de una función matemática de la otra, y con eso, digamos, nos ahorramos tener que estar manualmente haciendo esos cambios, ¿ya? Y nos agiliza un poquito el proceso. Veamos la tercera manera que nos presenta aquí de acotar. Piense que en esta manera, bueno, otra cosa que también tenía que comentarles es que en esta manera, digamos, estamos controlando la distancia entre los agujeros, pero no lo hacemos directamente, lo hacemos a través de estas dos cotas, 20 y 80. Si alguna de estas dos tuviera para poder ajustar la distancia entre los agujeros, tenemos que jugar con estas dos cotas para poder cambiar esa variable. A diferencia de esta última manera que estamos acotando, en la cual controlamos la distancia al borde de uno de los agujeros y la otra directamente si estamos acotando la distancia entre agujeros. Aquí sí directamente estamos poniéndole una cota a la distancia entre agujeros, o sea que directamente estamos controlando esa característica. Sin embargo, si yo cambio de todas maneras aquí el valor de 100 a la cota digamos, de ancho, pues tendría el mismo resultado que en el caso ¿verdad? Se nos desplazaría, digamos, la pared a este lado y nos quedaría el agujero con la misma separación, pero de aquí tendríamos un espacio más grande. El resumen que quiero hacer con este pequeño ejemplo es que vamos a encontrar muchas maneras de acotar una pieza.
Pero entonces ya tenemos que hacer la distinción. No es lo mismo el acotado que yo voy a considerar para mi flujo de diseño que el acotado que, por ejemplo, yo voy a utilizar para el plano, para un plano, por ejemplo, de montaje, que el acotado que yo voy a utilizar para un plano de fabricación. Es decir, cada proceso de acotado es diferente. Por ahora nos vamos a enfocar en esta parte, en acotar, restringir adecuadamente nuestra pieza, teniendo en cuenta el flujo de diseño de esa pieza. La forma como esa pieza puede ir evolucionando a futuro dentro de mi proceso de diseño. Y aunque uno no tiene una bola de cristal, porque recordemos que el proceso de diseño es iterativo, va evolucionando, pero no tenemos esa bola de cristal para decir esto hacia dónde va a ir, pero por lo menos como ingenieros podemos ir determinando cuáles son las características que me interesa, digamos, mantener controladas en esa pieza y cuáles son las características que yo sí podría variar en esa pieza. Y ya pensando en eso, ya yo puedo decidir de qué mejor manera puedo hacer el acotado de esa geometría para el futuro. ¿Okay? No sé si ese concepto que les estoy hablando aquí es claro. ¿Esto qué implica? Esto implica un trabajo adicional. Eso sí hay que decirlo. Entonces, generalmente, si yo hago este proceso de pensar a futuro dentro de mi proceso de diseño, cómo va a evolucionar esta pieza, cómo podría irla modificando a futuro, requiere que yo tenga que pensar un poquito más en esa parte y obviamente me hace más lento al proceso en el momento de modelar, ¿verdad? Entonces, si esto fuera una carrera de velocidad, de pronto el que no tiene en cuenta eso, te hace la pieza y ya te la deja lista. Ya terminé, ya la tengo. De pronto tú te demoras más haciendo el modelo de esa pieza porque ya estás considerando esta pieza debe ser simétrica en todo momento, que yo tengo que preservar el mínimo distancia del agujero a las paredes, que la distancia mínima entre agujeros tiene que estar relacionada con esta variable y te vas a demorar mucho más haciendo la pieza. Eso sí es cierto. Pero eso se va a ver recompensado a futuro dentro de tu proceso de diseño. Porque cuando requieras hacer modificaciones a esa pieza, esas modificaciones van a ser mucho más rápidas, menos traumáticas para tu pieza y para tu ensamble. Entonces, digamos, lo que te gastas un poquito inicialmente en hacer, digamos, los diseños iniciales de tu pieza, te lo vas a ahorrar después en el resto del proceso de diseño, considerando que estás, digamos, diseñando esa pieza y va a sufrir modificaciones durante ese proceso de diseño. Esto es aplicable para eso. Como les digo, si es una pieza final, ya tú sabes que esa pieza tiene las dimensiones que son, ya no te tienes que preocupar por esta parte. Estamos pensando dentro del proceso de diseño. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Bien. Pasemos aquí a la siguiente diapositiva. Entonces, una de las cosas que les mencionaba, que hay muchas maneras de crear una pieza realmente, a pesar de que se vean iguales. Y de hecho a mí me pasa con los ejercicios que ustedes mandan aquí en las tareas. Cuando mandan ejercicios, la pieza es igualita, pero tú miras el árbol de operaciones y mientras, por ejemplo, una persona cogió el árbol de operaciones y tiene 5 operaciones nada más, la otra tiene como 20 operaciones y de pronto otra persona tiene 45 operaciones y tú ves la pieza y la pieza es idéntica. En cuanto a propiedades y todo, es idéntica, pero cada quien piensa, digamos, de una manera diferente de hacer su geometría. Miremos este ejemplo. Este ejemplo es una pieza de revolución, que típicamente uno diría, bueno, esto yo lo hago en torno, ¿verdad? Lo hago en un torno. Entonces, a alguien se le ocurre la más sencilla, yo hago el perfil de revolución, le aplico una operación de revolución y listo, ¡pum! Pieza hecha, ¿no? Pero hay otra persona que puede decir, pero si esta pieza la puedo hacer como por bloques, la puedo hacer por partes, estoy ensamblando cada uno de los bloques, es decir, hago operaciones de extrusión, como son cilíndricas, y simplemente las voy apilando y genero la pieza. La pieza es igualita y tiene las dimensiones que yo necesito, pero la construyo utilizando, apilando, digamos, operaciones de extrusión. O en este caso, este sería el método que realmente la mayoría usaría, ¿verdad? Que usando un perfil de revolución con todas las características de la pieza y listo, dale la vuelta al perfil y ya la tienes. Y en este último enfoque sería un enfoque, digamos, sustractivo. Es decir, este se parecería más a lo que uno encontraría en cómo se fabrica la pieza de verdad.
si es una pieza que es torneada, pues tú vas a partir de un bloque cilíndrico, ¿verdad? Vas a partir de un bloque cilíndrico como este y le vas a empezar a quitar material. Entonces, digamos, este enfoque es más real en función de cómo se fabrica la pieza, pero eso no quiere decir que sea el mejor. No siempre se hace el modelo de la pieza de la misma manera como se fabrica. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Y a veces tratar de hacer el modelo de la pieza como se fabrica resulta ser más dispendioso desde el punto de vista de la operación de modelado y realmente no necesariamente va a ser más productivo. ¿Ok? Entonces también hay que pensar en esa opción. ¿De qué manera puedo combinar mis operaciones de generar sólidos para que mi sólido, digamos, no sea tan complejo y no sea más difícil de modificar? Vamos a tratar de hacer un ejercicio ustedes con estas tres maneras que tenemos de hacer esta pieza y piensen por un momento, cada uno de ustedes, en una ventaja y una desventaja de cada una de estas tres alternativas. Vamos a abrir aquí con un espacio de discusión. Un segundito aquí y se los activo por este lado. Voy a sacar este otro tipo. Un segundito, estoy terminando aquí esto para poder los compartir. Voy a compartirles esta diapositiva. Y les voy a dar la opción de que ustedes puedan editar. Cada quien hace su comentario, ¿ok? Listo. Se los voy a pasar por acá por el chat. Y ahorita lo proyectamos. Entonces ahí la alternativa 1 es la de arriba, ir adicionando bloques. La alternativa 2 sería perfil y revolución. Y la alternativa 3 es ir quitando material por revolución, ¿no? Por revolución. Activo, digamos, así que también.
Y ahí ya vamos a poner, no sé, ¿quién se le movió la tabla? Bien, vamos a ver qué tanto aguanta el Google Docs. Tantas personas trabajando al tiempo. Ya vamos poniendo lo que la de la 2 es menos tiempo de construcción. O sea, el perfil, tipo de revolución, y listo. Hemos puesto una ventaja de la 2. Piensa en una desventaja de la 2. No todo puede ser ventajas, ¿no? Piénsenla en función de proceso de diseño, que yo tenga que hacer modificaciones a ese diseño posteriores. Tanto les voy poniendo aquí para que se acuerden cómo son los diferentes métodos que estamos colocando ahí. No hemos dicho nada de la última opción. De la última opción, ¿qué le vende positivo? ¿Qué le vende negativo? Bueno, por acá ya lo han completado más. Se puede evitar cada operación sin afectar al resto. Menos tiempo de construcción la 2. La 3 positivo, operaciones más sencillas. Parece en términos sencillos como relativo, ¿no? Entender el proceso de fabricación, además, realmente está más enfocado lo acerco mucho a cómo lo fabricaría, ¿no? Les recuerdo que siempre, no siempre esto es bueno desde el punto de vista de diseño. La cantidad de operaciones realmente va a depender mucho del tipo de geometría. Es decir, en este ejemplo, piense que en este ejemplo, digamos, tengo más bloquecitos que vaciados. Por ejemplo, aquí hay, si agregando material, tengo 1, 2, este 3, luego este 4. En cambio, por ejemplo, para quitar operaciones, por ejemplo, aquí quito 1, quito 2, quito 3. Y ya. Es decir, tengo menos operaciones en este caso, pero es por las características que tiene esa geometría. Si tuviese como más vaciaditos, más cosas ahí, más detalles, de pronto tengo que hacer más operaciones.
Entonces, eso, digamos, va a ser relativo en función de qué tantas características tiene una y qué tantas características tiene otra. Lo que sí es cierto es que la 1 y la 2 son las que demorarías más en hacerlas. Así que esta parte de pronto de mayor cantidad de operaciones sería como relativo, depende en realidad de cantidad de pasos. Obviamente comparado con 2, estás haciendo una sola operación. Como estás haciendo una sola operación, digamos, todo lo concentras en el croquis. Ello tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Como todo está controlado desde el croquis, cualquier falla del croquis te va a tirar todo el diseño. ¿Ya? Entonces, digamos, como todo está monolítico en el croquis tiene que estar bien hecho, y cuando yo lo quiera modificar, tengo que tener mucho cuidado a la hora de modificar ese croquis, donde haga una operación que me invalide el croquis, me tiro el sólido enseguida, por completo. Eso sería, digamos, digamos, uno de los poquitos puntos negativos que tendría el trabajar este esquema con croquis. En este caso, la mayoría de las piezas de revolución, digamos, con una geometría de estas características, se suelen trabajar así, a excepción, por ejemplo, de los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Generalmente los detalles como los chaflanes y ese tipo de cosas se hacen como operaciones aplicadas. O sea, no se meten en el croquis para poder, por ejemplo, más adelante uno quitarlos o apagarlos temporalmente. Y así cada conjunto de piezas, digamos, dependiendo del tipo de geometría que tenga, la geometría inicial, es la que me define a mí cuál es mi operación con la que yo arranco, con la que genero, digamos, mi primer volumen, mi primera operación de material, y luego ya a partir de ahí lo que voy a hacer es agregar cosas o quitar cosas, ¿ya? Pero esa geometría principal es la que define en realidad la forma de mi pieza. Gracias por comentar, o sea, es chévere, por lo menos están participando, así está escribiendo, ¿no? Bien. Esta parte, déjenme actualizar. ¿Sí? Bien, como les decía, el control que vamos a tener sobre nuestras geometrías inicialmente, pues lo conocemos, el tema de las cotas y el tema de las restricciones nos ayudan, haciendo una muy buena combinación de esas dos, a tener, digamos, nuestro croquis controlado. Pero si queremos tener un mayor control de esas características, podemos hacer uso de las variables y de las ecuaciones. Estas dos herramientas adicionales, digamos, nos van a ayudar a tener más control sobre ese proceso de diseño. Entonces, vamos a mirar en qué consisten un poquito esas dos herramientas. Voy a salirme aquí un momentito. Voy a compartir aquí ahora mi pantalla de SolidWorks. Arranca acá el amigo. Pensemos en Solid como si fuera también una hoja de Excel, una especie de hoja de Excel en la que podemos, y de hecho él lo hace internamente, todas las características del modelo él la almacena, digamos, internamente como variables. Por ejemplo, cada cota, recuerden, cada cota tiene un nombre y él se lo asocia de manera automática.
Cuando acotamos algo, no pensamos tanto en eso, pero no nos interesa realmente el valor que le ponemos a la cota, pero internamente cada cota la convierte en una especie de variable que él maneja internamente. Y esas las variables, esos nombres de cotas los podemos usar. Pero generalmente como los nombres de cotas son un poquito, ¿cómo se diría yo? A veces difíciles de identificar lo que representan físicamente, entonces uno puede optar por usar alternativas. Eso es lo que vamos a ver con un ejemplito muy sencillo. Es algo muy básico para poder hacerlo rápido. Esperen un segundito que no les estoy compartiendo pantalla todavía. Ahora sí lo voy a compartir. Aquí la pantalla completa. Bien. Ahí está, ya deben estar viendo mi escritorio, ¿correcto? Entonces, si uno hace un sketch sencillito, tal, rectángulo, sencillito. Esto está en metros. Esto quiero. Lo típico, ¿no? Tiene unas dimensiones, te voy a ponerle aquí 360, este 40. Ya tengo una pieza. Hago una operación, en este caso una extrusión, que es una de las más básicas, le pongo un espesor, 10 milímetros, ya tengo mi piecita. Y luego, por ejemplo, aquí hacemos un agujero. En este caso lo voy a hacer con una extrusión. De pronto voy a colocarle un circulito aquí. Le pongo, en este caso, aquí, diámetro de 20. Y fíjense que inicialmente lo voy a acotar. La posición la voy a acotar así utilizando estas dos cotas. En este caso le voy a poner aquí 30. En este caso le voy a poner 20. Dice, bueno, ya quedó centrado porque yo me sabía las cotas del otro, ¿no? Este lado, en este caso le voy a poner mismo, voy a ponerlo por todo. Dependiente del espesor, me saqué, es sencillo. Una plaquita con un hueco, una cosa de nada del otro mundo. Pero simplemente para mirar este tema. Les voy a regresar aquí al croquis de la primera operación. Voy a regresarme al croquis de la primera operación. Entonces, lo típico, uno ve sus dos coticas ahí. Ah, bueno, un detalle. Yo tengo deshabilitadas las relaciones automáticas. Este amiguito se me está moviendo. Él no me las pone de manera automática. Por eso está azul. Ahora sí quedó bien. A ver, pues vamos a editar el croquis. Bueno, esto que quiero mostrarles. Si uno selecciona una cota, acá en el panel de información sale, digamos, la información sobre la cota. Esto es lo que llamamos el nombre de la cota. Aquí donde vemos D1 arroba sketch 1. Si lo tuviéramos en español, diría D1 arroba croquis 1. ¿Ok? Ese es el nombre de la cota. Entonces, fíjense que el nombre de la cota es, generalmente empieza por D, un número que él simplemente le va asignando en orden secuencial. Por ejemplo, si esta es D1, esta de acá sería D2. D2. Este es D2. Y así, si tuviéramos tres cotas, de 3, de 4, de 5, en función de eso, él iría dándole los nombres. Y digamos que el apellido, que es lo que está después de la arroba, la sketch, se utiliza para saber en qué croquis está esa cota. Y eso es para evitar que el software, digamos, genere nombres repetidos de cotas, porque si no sería un caos. ¿Ya?
Entonces, en este croquis hay un D1 y D2, y en el otro croquis, que es el croquis del agujero, aquí está el croquis del agujero, fíjense, vamos a tener el primero, que es el diámetro, que fue el primero que acotamos. Ese va a ser el D1, pero tiene una arroba, es que es 2, que ya lo diferencia del D1 del otro croquis. Este sería el D3 y este sería el D2. ¿Okay? Esos son los nombres de esas cotas. Como se imaginarán, no son muy intuitivos a la hora de uno llamarlos a posteriori, por ejemplo, para usarlo dentro de las ecuaciones. Por eso, por lo general, uno puede, de hecho, lo que se puede hacer, uno puede cambiarle los nombres a las cotas y ponerle lo que uno quiera. Por ejemplo, aquí uno le puede poner aquí, pero no aquí, sino acá en el árbol. Se me va a veces el... Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner aquí diámetro. Lo único que no podemos colocar son esos caracteres extraños, ni asterisco, ni cosas raras ahí. Podemos colocar letras, números, pero guión bajo, pero sin usar caracteres extraños. Entonces, por ejemplo, esa es la ventaja. La ventaja de esto es que más adelante, cuando yo esté buscando esa cota, de pronto la puedo solo con el nombre identificar, no, esta es la que me controla esto. Y eso me ayuda un poquito. Me ayuda un poquito. No es que me ayude, digamos, de todo 100%, pero sí me ayuda un poquito a hacer un poquito ese control, digamos, de las características cuando ya estoy relacionando variables. Ahora yo les preguntaría a ustedes, bueno, bajo este esquema que yo utilicé de acotado, de acotar, digamos, la posición del agujero de esta manera, el diámetro de esa manera y las dimensiones de la geometría de esta manera, ¿qué podría salir mal cuando yo vaya a modificar, por ejemplo, el ancho de esta pieza? De 60 la voy a poner en 80. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé enter? ¿El agujero va a permanecer centrado o no? No. No, porque yo lo tenía vinculado, era a la cota de un lado, y quedó descuadrado enseguida, ¿verdad? Y ahí se me descuadró. Y ahí se me descuadró el agujero. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser un primer problema, ¿verdad? Voy a regresar otra vez a la original y después vamos a ver como una aproximación para resolver esa situación y mantener, digamos, la intención de diseño, la pieza centrada, sin complicarnos tanto la vida, porque también podemos usar la misma construcción. Me dicen, bueno, vamos a utilizar una línea de construcción, el punto medio, y el agujero queda en el punto medio. Esa es otra alternativa también de hacerlo. Pero como mi objetivo es mostrarle, digamos, las variables y las cotas y las ecuaciones, pues ese, digamos, sería como el objetivo inicial. Entonces, yo puedo, por ejemplo, como les decía, controlar las medidas generales de esto utilizando las mismas cotas y poniéndole nombres a las cotas. Pero también puedo usar unos elementos o unas casillitas que son las variables globales, que en este caso ya no están por croquis, sino que la variable global la puedes usar en cualquier parte del documento. La puedes usar en cualquier lado del documento y utilizarla para representar no solo cotas de líneas, sino ángulos y cualquier otra cantidad que tú necesites. ¿Dónde encontramos las variables? ¿Dónde podemos crear las variables? Y vamos aquí a Tools. Buscamos aquí donde dice ecuaciones. Entonces, en ecuaciones, este cuadro, digamos, ha ido evolucionando en las versiones, digamos, de SolidWorks. Digamos, las últimas no ha cambiado, no ha sufrido tantos cambios. Así que, digamos, se mantiene, digamos, dentro de esas características. Entonces, por ejemplo, fíjense que ahorita está en blanco. Todas las opciones, variables globales, rasgos y ecuaciones. Realmente lo que más vamos a usar nosotros aquí van a ser las variables globales y las ecuaciones. En este cuadrito concentramos todas las herramientas que les mencionaba, las variables y las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear variables, aunque no estén asignadas a nada, no se encuentran asignadas a nada, las puedo crear. Y después, digamos, sí puedo asignarlas a una cierta cota en particular. Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que se llama aquí altura. Fíjense que está en rojo. Las comillas dobles ya se puso en azul, quiere decir que está escrita correctamente. Si yo pongo una variable aquí y me sale en rojo, quiere decir que tengo un error, digamos, en la sintaxis. Y aquí le tengo que dar un valor. En este caso le voy a dar un valor directamente, entonces le pongo aquí igual
Vamos a ponerle aquí 40. Por defecto, si no dice nada, pues él asume que son 40 milímetros, depende de las unidades en las que estoy trabajando, ¿ok? Aquí ya me deja espacio para otra variable. Ancho. $60 milímetros. Ahí cerré las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a editar el croquis. Y en este caso, cuando le demos aquí el valor del croquis, en vez de darle el valor directamente, le voy a dar aquí igual. En este caso, ancho. Vamos a dejar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar el 60. Porque generalmente esto funciona mejor cuando se da el proceso de creación de la cota. Entonces, generalmente uno primero tiene que crear las variables y después sí las cotas. Ahora sí, cuando me ingresa esto, yo le puedo dar aquí la opción. Igual, ahí ya me despliega, digamos, las opciones que puedo generar. Por ejemplo, yo puedo asociarla a una variable global de las que ya tenga. En este caso solamente me van a aparecer las variables que yo tenga definidas. Si no me aparece una variable de las que yo tenga definidas, me toca definir las variables. Es decir, este proceso hay que hacerlo antes de que generar nuestras cotas. Es decir, tener como nuestras variables globales. Y la ventaja de tener variables globales es que, por ejemplo, con unas pocas variables globales, yo y una buena combinación de cotas, relaciones de posición y ecuaciones, yo puedo controlar prácticamente toda la geometría de un sólido sin tener que estar entrando en los croquis individualmente e irlas modificando una a una, que sería un proceso bastante engorroso con miras en el proceso de diseño. Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle a esta ancho y ya él me indica que me genera un vínculo de asociación con esa variable. Voy a quitar esta. Voy a quitar igual. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a llamarle esta altura. Hasta el momento no dice, bueno, pero realmente esto da lo mismo, ¿no? No hicimos nada. La cuestión aquí, o lo interesante de aquí, es que lo que les mencionaba, o sea, ya yo puedo controlar con esas dos variables las características de este documento sin tener que irme al croquis respectivo. Yo solamente tengo que irme a la lista de ecuaciones y decirle, por ejemplo, voy a cambiar aquí esto a 80. Y lo cambio directamente sin tener que ponerme a meterme a cada uno de los croquis donde esté esa variable, sino directamente desde las ecuaciones lo modifico. Voy a regresar a la 60 porque todavía no le hemos cambiado la característica que nos interesa aquí de la posición del agujero. Entonces, digamos, aquí tendríamos dos opciones. Una es, como les decía, utilizar de pronto parte de la geometría de construcción y con esa geometría de construcción relacionar la pieza, o la opción 2 es, ya esto siempre va a ser geométrico, simétrico respecto al punto central, lo más sencillo hubiera sido dejarlo en el punto medio, ¿no? Y así no nos complicábamos la vida, pero como ya lo pusimos en esta posición, quiero mostrarlo cómo lo haríamos a partir de cotas y ecuaciones. En este caso, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, voy a decir, vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a hacerlo igual a el ancho entre 2. Y ya creamos una ecuación. Esto va a ser igual a la altura entre 2. Y ahí creamos una ecuación. Entonces, como quedaron vinculados directamente a la variable y la variable controla, en este caso,
controla las dos cotas, controla tanto el ancho como la altura. Entonces, cuando nosotros vayamos directamente aquí a esta, vayamos directamente a esta, piensa que aquí aparecieron las ecuaciones, ¿no? La que me relaciona las cotas con el ancho y la altura y la que me relaciona la posición del agujero. Entonces, por ejemplo, si ahora sí agrandamos esta, mantengo el agujero centrado, que es en este caso la intención de diseño de esta pieza, ¿no? Si le bajo a este, cambio el agujero. El agujero, digamos, no le he cambiado el diámetro, si se dan cuenta, pero puedo crear una variable global que me controle el diámetro del agujero, o puedo dejar el diámetro del agujero en función de las dimensiones de la pieza, tanto el ancho como la altura. Yo puedo usar ecuaciones, y aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Qué tipo de ecuaciones puedo utilizar? Puedo utilizar el tipo de ecuación, digamos, que si yo quiero modificar esta ecuación, puedo utilizar, por ejemplo, funciones trigonométricas, logaritmos, exponenciales, puedo combinar dos variables, puedo utilizar el dato de una ecuación, meterlo en otra. Es decir, puedo tomar cualquier información geométrica del dibujo y utilizarla como input para mis ecuaciones. Y puedo utilizar prácticamente cualquier función que pueda encontrar nuevamente en un lenguaje, digamos, de programación común, normal. Teniendo en cuenta algo muy importante, por ejemplo, en este caso, a diferencia de la mayoría de los, si trabajas en Excel o trabajas en MATLAB, los ángulos, la entrada de las funciones de ángulos son radianes. Aquí, digamos, la entrada directamente en grados. Ya, entonces, cuidadito que hay que tener de no pensar en esa, de que tenemos que convertir a radianes ni nada por el estilo. Podemos meter directamente la entrada en grados. De la pieza. Ahora, fíjense por qué yo hice aquí dos operaciones y no hice todo dentro de un solo paquete. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no? El agujero este no lo hizo dentro del mismo croquis inicial y ya de una vez se ahorró una operación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué lo hice en dos operaciones separadas? ¿Cuál sería la ventaja de tenerlo así en dos operaciones separadas? Pues no es otra que esta. En algún momento que yo no necesite el agujero, simplemente lo suprimo y ya no hay agujero. No lo borro. Una recomendación muy importante es tratar de no borrar nada. Es preferible suprimir operaciones que en un momento de pronto uno sienta que no las necesita, las suprime, porque en cualquier momento que las necesite, pues solamente cuestión es de suprimir y digamos, no perdiste el trabajo, ¿no? Entonces, digamos, simplemente suprimes y te ahorras eso. Si el agujero hubiera quedado dentro de este mismo croquis, ¿cómo lo desuprimo? No podría desuprimirlo, ¿verdad? Tendría físicamente que borrar el agujero del croquis y ahí sí, o convertirlo en línea de construcción, convertirlo en entidades de construcción para que desaparezca la operación, pero sería más traumático identificarlo desde afuera, porque realmente uno desde fuera lo que ve es el árbol de operaciones, ¿no? Entonces es mucho más fácil irse al árbol de operaciones y suprimir o no suprimir una operación que ya meterse en el árbol de operación, abrir el croquis, entrar en el croquis y ponerse a editar el croquis. Es decir, lo más traumático es tener que ponerse a entrar a cada croquis para tener que editar individualmente cada uno de los croquis de nuestro sistema. No sé si tienen preguntas. Voy a dejar de compartir momentáneamente esto, que salimos acá la presentación. Por aquí.
Esto es lo que tiene que ver con los rasgos, ¿no? Realmente el rasgo inicial es como la característica fundamental de geometría de la pieza, ¿no? Con la cual yo voy a empezar mi diseño. En muchos diseños, digamos, esa característica salta a la vista, es básicamente casi que inmediata. Uno ve la pieza y no, arranco por aquí. En otros no es tan evidente. De hecho, en otros uno puede escoger, digamos, se puede ir por una revolución o se puede ir por una instrucción y parecería, digamos, dar el mismo resultado. Aquí tampoco hay que dudar tanto, ¿no? Cuando ya sea una pieza, una geometría directa, pues esta es la opción, digamos, más directa que uno puede usar. Y en este caso, lo demás son operaciones que se adhieren o se adicionan y operaciones que se sustraen. Siempre la recomendación es, si son operaciones que en algún momento se pueden volver opcionales o características que pueden ser opcionales digamos, de la pieza final, dejarla como una operación aparte, tratar de no incluirlas totalmente en el croquis inicial para evitar precisamente el problema después que yo tenga que modificar ese croquis demasiado para poder adaptar la geometría de la pieza. Fíjense, por ejemplo, aquí se parte de una geometría básica que es un polígono, pero simplemente sin redondeo, sin ningún tipo de detalle. Y ese me generaría simplemente el plano extruido sin ningún tipo de agujero ni nada. Ya esas son operaciones adicionales, ya el agujero, el redondeo, el nervio, los 4 agujeritos que tenía la pieza, ya esos son operaciones adicionales que tienen la ventaja de trabajarla como operaciones adicionales que yo las puedo quitar o poner en cualquier momento. Lo mismo con esta pieza, ¿no? La parte más masiva sería en este caso la placa circular. La placa circular. De hecho, aquí en la placa circular le colocan de una vez las 2 ranuras. Eso es opcional. Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo voy a hacer primero la placa circular y realmente las ranuras las voy a dejar dentro de otra operación adicional, para que en cualquier momento dentro de mi diseño yo la pueda quitar o poner. Esta operación. Esta operación. La posición inicial de la pieza. Realmente este es más un tema de visualización que un tema de que esto mejore o empeore, digamos, la forma como trabaja uno la pieza, porque realmente uno puede cambiar el punto de vista fácilmente. Así que, y la pieza insertada, digamos, dentro de un ensamble va a funcionar igual si está de un lado o si está del otro. Pero generalmente, pues las recomendaciones son, si la pieza tiene simetría, arrancar con el origen del sistema de coordenadas como tu centro de simetría. Si tiene algún tipo de simetría, ya sea en un plano, en 2 planos, en los 3 planos, pues tu centro debería ser tu punto de simetría. Y así, digamos, te evitas tener problemas a futuro, porque es una de las dificultades, una vez ya uno arranca a generar la pieza en una ubicación, una localización, modificar esa localización es bastante complicado porque todas las operaciones están asociadas a esa localización inicial. Si cambiar el plano de la pieza una vez ya tienes todas las operaciones armadas y conectadas, pues es bastante difícil y casi siempre es mejor. Por ejemplo, si uno necesita un sistema de coordenadas diferente para un programa CAE, mejor es insertarle un sistema de coordenadas que se puede hacer con una operación aparte. ¿Ya? Y por tema de visualización, siempre como la opción que digamos que por defecto tiene uno en Solid es ponerla isométrica desde la posición, digamos, que todos los ejes son positivos, pues esa es la que uno tiene que pensar al momento de crear la primera, digamos, la orientación de la pieza. Cómo al entrar el documento, pues se ve mejor la pieza cuando yo entro el documento en esa posición. ¿Okay? Porque es la que más fácilmente vamos a utilizar cuando estamos trabajando dentro del sólido, ¿no? Casi siempre, yo soy muy usuario de atajos de teclado, soy de un poquito de vieja escuela, y para mí es más rápido hacer un control 7 que irme al botón a buscar el isométrico. Entonces el control 7 pues, enseguida me pone en isométrico y ya ubico yo la ubicación de la pieza. Ya el resto, digamos, los ajustes los hace uno con movimientos del mouse. Ya son cuestiones de gustos, digamos, a la forma de trabajar, ¿no?
Pero esto les había mencionado ya ahorita y aquí esta parte lo he mostrado con el ejemplo. Y ya en esta parte final, nos quedan unos 30 minutos, vamos a hablar de una herramienta que vamos a utilizar de manera complementaria durante el curso, en la que ustedes van a tener la posibilidad de trabajar de manera complementaria con su herramienta de SolidWorks, ya sea que, bueno, funciona mejor si la tuvieran instalada, si tienen el SolidWorks instalado en el escritorio, pero igual pueden trabajar esta herramienta en la nube, que se conoce en este caso como 3D Experience o 3D Experience, como lo quieran pronunciar. Vamos a mostrarle un poquito en qué consiste esta herramienta. Que hay que decirlo, este semestre tenemos unas licencias de esta herramienta que nos la dieron a modo de prueba durante este año 2021. Eso quiere decir que posiblemente si no las compramos en el 2022 ya no vamos a tener acceso a esta herramienta, porque es una herramienta que tiene costo. Entonces, para ustedes, digamos, es una oportunidad chévere de trabajar con esta herramienta que nos permite meter, digamos, el proceso de diseño en la nube. Aquí activo uno de estos videos que tengo aquí. Pues yo los enlaces a los videos se los voy a dejar en el catálogo. Ustedes me dicen cómo se ve. Hello, I'm Charles. I'm a Dassault Systems engineer. I work here doing stuff like this, and it's awesome. Today, I've got approximately 2 minutes to tell you about our 3D Experience platform and show you how it's amazing for your 3D projects. So, let's get to the basics. What is the 3D Experience platform? Explanation. It's a platform that gives you access to a catalog of applications, or apps, like the kids say these days. These apps allow you to design, simulate, inform, and collaborate on a project. Got it? Good. Let's imagine you want to build a hoverboard. There's going to be more than one person working on your project. For example, engineer, programmer, marketer, mechanical designer. Before, you used to work like this. No more, now that you can work on a 3D Experience platform. Oh yeah, the platform looks like this. It's pretty cool. First things first, you need to create your personalized dashboard. It's your own pimped out working environment. Then you can invite your friends and colleagues to hang out. Kind of like a video game party. Here we go! Except it's for work. From there, you can finally begin your working journey using the most incredible toolbox ever created. Wow. And inside you won't find this, or this, or this, but rather multiple apps designed to help you collaborate on the project at hand. Every job position receives their own personalized package and therefore applications. For example, if you're an engineer, like this guy, you'll find all the apps you need to virtually simulate your hoverboard. And of course you'll have access to all the necessary collaborative applications that make it feel as if you're in the same room, without having to be in the same room. To resume, you can work on your project from anywhere, on any device. Got it? Good. With the 3D Experience, everything is stored on the cloud. Not this cloud, this cloud. Which means that you can never lose anything, and anyone can access the latest version of a project at any time in total security. Which means you'll never have to listen to this sentence again. Yeah, which version is a good version? Is it master good?
Ahí tuvimos un pequeño problema con el video. Vamos a ver qué pasó. Se les bloqueó el video a ustedes también. Sí, profe, a nosotros también. Ya lo reactivo. It also means that you can share what you want with who you want and keep what you want to keep private, well, private. Thanks to these project management tools, each individual can share their agendas and progress. And because Dassault Systems is present in every industry, Charles, wonderful product. Where can I sign to invest? the 3D Experience platform is the solution you'll use for the rest of your career. So you might as well start using it now. Look at all the business opportunities it presents. Got it? Good. You want to create your own design, challenge yourself? Click on this link right here to subscribe. Right there. You just click it. Take your mouse, go over and you just tick right there. Good job. I'm proud of you. This was fun. See you guys later. Bueno, este es un video promocional de esta plataforma. Obviamente nos van a vender todo lo bonito de la plataforma, ¿no? Ya aquí esto es un poquito más serio. The traditional definition of the workplace is changing. Design teams need to collaborate over great distances and have the flexibility to get work done on the go. Choosing the right CAD tool is paramount. But what about the design data? How can it be stored securely but still provide convenient access at any time, anywhere? 3D Experience SolidWorks offers industry-leading SolidWorks Desktop CAD, as well as powerful browser-based CAD solutions, all built from the ground up with secure and convenient cloud data management at its core. SolidWorks Desktop provides dedicated tools and workflows that streamline the design and development of your products from concepts through to reality. Great designs typically start with a sketch. SolidWorks makes this simple and straightforward. Even the most complex ideas are easy to realize with access to instant feedback and standard tools like the Hole Wizard, an extensive library of hole types built right in. SolidWorks enables you to not only modify design dimensions, but also reuse geometry with a simple drag and drop, a great time saver. Because SolidWorks is connected directly to the 3D Experience platform, you can easily find the components you need with a simple search. Components can be snapped together with ease, no clunky menus or confusing windows to navigate. SolidWorks understands the mechanical relationship between components and can generate lifelike motion in even the most complex assemblies. Understanding the performance of your designs early in the design process is crucial to a successful product launch. SolidWorks provides powerful tools that help you get to market ahead of time and with maximum quality. Documenting your designs is quick and easy. Simply start with a standard drawing sheet and snap 2D views into place. Projection views are created automatically, and section views are just a click away. Save time by importing dimensions straight from the 3D model, or create special dimensions and callouts with intuitive tools. Drawings in SolidWorks are always up to date and contain accurate detail, like automatic bill of materials and item balloons, to make understanding the design easy for manufacturing and suppliers. With 3D Experience SolidWorks, your design data is saved to the secure cloud, making it immediately available to your team and other stakeholders. Your data will always be safely backed up and controlled using maturity workflows and revision management, all without the need to purchase, install, or maintain expensive servers on premises. With 3D Experience SolidWorks, you're no longer tethered to the office, as it includes powerful 3D CAD in a web browser. Build complex 3D parts and assemblies using an intuitive design interface. The 3D Experience platform natively understands your CAD data, so you can reference it while creating messages to your team or while creating intelligent tasks to drive daily work. This streamlines your design process now that contributors don't have to spend time searching for the right documents. They can move forward with certainty, knowing that they're working on the correct document every time. The tight integration between the browser-based CAD tools and the powerful desktop tools allows files to be used interchangeably. Designing is no longer a function of how powerful your computer is, it's a function of where inspiration strikes. Customers demand great-looking products.
Take advantage of subdivision modeling in the browser with 3D Experience SolidWorks to create complex shapes that would be difficult to design using traditional 3D CAD methods. Just push and pull in the virtual clay environment to instantly see your product take shape. Also available with 3D Experience SolidWorks is the ability to create high-quality, photorealistic renderings of your products using SolidWorks Visualize. Creating renderings is easy. Drag and drop materials, colors, textures, and environments. Then, use the lightning-fast rendering engine with Denoiser AI technology built in to effortlessly create eye-popping images or animations. As your business grows, the 3D Experience platform grows with you. Validate your design decisions using Simulia. Take your project management to the next level with integrated project planning tools. Access powerful CAM functionality with Delmia, and so much more. The traditional definition of the workplace is changing, but that doesn't mean that progress comes to a halt. All of these powerful tools make it easy to go from concept to design to manufacture and beyond, no matter where your team members are located. Bueno, es un vistazo a la herramienta que ustedes van a poder incorporar dentro del flujo de trabajo del proyecto que ustedes vayan a desarrollar dentro de la asignatura. Y pues la trabajamos porque principalmente es una herramienta que se integra, digamos, bastante bien con la herramienta de escritorio, con el software de escritorio. Hay un plugins para trabajar algunas partes, pero como vieron ustedes ahí, también tiene sus propias apps en la nube que te permiten hacer bastantes opciones de modelación. Tiene un entorno de modelación, tiene un entorno de ensamble dentro de la nube, y no te ata, digamos, a tener que trabajar con lo que tienes instalado en el escritorio, ¿no? Siempre el que está instalado en escritorios tiene muchas más opciones, pero en la nube también vamos a encontrar unas características bastante interesantes, y eso es lo que vamos a trabajar durante el semestre. Ustedes exploren todas esas opciones y las integren dentro de su flujo de trabajo de su proyecto. Un segundito aquí, voy a pasar aquí a mi experience, mostrarles más o menos cómo usa el escritorio. El escritorio mío es un poquito diferente, porque en este caso soy el administrador, entonces hay unas opciones diferentes. En este caso, ¿cómo vamos a empezar? Pues yo voy a enviarle inicialmente unas invitaciones para unirse a la plataforma. En este caso, tengo aquí unos colaboradores que ya están trabajando conmigo. Y tengo todavía aquí 26 invitaciones pendientes, con lo cual, digamos, alcanzamos perfectamente a cubrir todo el curso de este semestre. No se ve muy bien, ¿verdad? Esta es la opción esa de utilizar video. Entonces está mejor, ¿verdad? Entonces, lo primero que le va a llegar a usted es una invitación, y en esa invitación le va a dar un enlace para que usted ingrese, ya sea que usted tenga una credencial de... Vamos a ver si me aparece alguna por aquí. Me toca salirme. Voy a cerrar la sesión para mostrarle a usted en este caso cómo se reingresa. Es esta. Cuando ustedes ingresen, digamos, si ya tienen un usuario de 3D Passport, que es las credenciales que suelen, digamos, crearse para los usuarios de SolidWorks, digamos, que están registrados y tienen acceso a las herramientas, pues no hay problema. Ustedes pueden crear su usuario, crear su contraseña, muy similar a como le da aquí. Crear su ID de 3D Experience, crear un usuario, nombre de usuario, crear su contraseña, meten unos datos generales de la aplicación, y, digamos, ya les va a dar acceso a ese mail, porque la opción que me recordarme, me está recordando esta contraseña. Es de las típicas que hay que meterle caracteres, por lo menos hay que ponerle una mayúscula, tiene que tener minúscula y tiene que tener alguna parte numérica, alguna parte numérica. Entonces ténganlo presente para cuando vayan a crear la contraseña no se les vaya a olvidar tan fácilmente. O usen un generador de contraseñas, ¿no? Ya queda, digamos, a criterio de cada quien.
Entonces, digamos, en el transcurso de esta semana, debe llegar una invitación con esas características. Recuerden que la invitación va a venir de Dassault System, ya les va a decir, viene en inglés, le va a decir, bueno, denle aquí clic para activar su acceso a la plataforma 3D Experience, completan el registro, si no tienen, crean su identificación de 3D Passport y ya pueden ingresar, digamos, a la plataforma. Y ya dentro de la plataforma, pues van a encontrar una serie de videos, información para que ustedes, digamos, se vayan puliendo dentro de la plataforma. Y, por ejemplo, hay algunas de las herramientas que se mostraban en el video. Una cantidad de herramientas impresionantes que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo. Hay uno que es como la más parecida al modelador de Solid. La ventaja de esto es que ninguna de esas herramientas tienen que estar instaladas en tu computador. Simplemente van a estar en la nube. Obviamente van a depender de tu conexión a internet, ¿no? Pero la filosofía, digamos, y el estilo de trabajo es muy similar a la interfaz de SolidWorks, y eso ayuda, digamos, por ejemplo, y cuando yo voy a crear la pieza, yo tengo que especificar, por ejemplo, estoy trabajando en un grupo, quién soy yo, etcétera, digamos, y la pieza se... Vamos a ponerle aquí simplemente un... Spot. Más que todo para que vean más o menos cómo es el entorno de este tipo de herramientas, que es muy similar a la forma como trabaja Sol. Depende mucho, como les digo, de la velocidad de conexión a internet. En este caso, estos días estoy experimentando una conexión un poquito mala. Fíjense, por ejemplo, tenemos igual los mismos 3 planos de trabajo. Un detalle es que las opciones de mouse, digamos, las características de las opciones de mouse son un poquito diferentes. Esta la, digamos, como la orientación, las vistas, puedo trabajar en milímetros, centímetros, pulgadas, el defecto está en milímetros. ¿Ya? Pues, digamos, el origen. Está tapando esto acá, no puedo... Estaba tapando, digamos, aquí la geometría. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido. Por ejemplo, aquí puedo hacer sketch, diferentes tipos de geometría, operaciones, por ejemplo. Bueno, estos son archivos. Tenemos diferentes tipos de operaciones, características. Tapando la pantalla esta. Por ejemplo, aquí ya puedo crear instrucción, muy parecido. Fíjense que los iconos son muy similares a los que trabaja Solid. Entonces, eso ayuda, digamos, a que el proceso sea más intuitivo, ¿no? Solid, etcétera. Los perfiles. Tengo que hacer primero los perfiles, después defino la dirección. Entonces, la manera de trabajar es muy similar. Como no hay perfiles, no me va a dejar. Primero tengo que crear los perfiles. Esto es un poquito diferente a como lo trabaja Solid, que lo puede trabajar, digamos, integrado.
fíjense que se va agrandando en función del tamaño de la pieza. Va a ser cualquier locura. Solamente para mostrarles el... ¿Sí? Lo típico, ¿no? Otras. Tiene una forma de trabajo muy similar a Solid. Creo que ya terminamos aquí. Entonces sí, ya yo puedo ir a rasgos, ya después puedo hacer una obstrucción. Veamos este perfil. Blind, el expresor. Dos direcciones, muy parecidos si se dan cuenta. Y la ventaja es que también puedo importar, digamos, geometría de SolidWorks y también puedo trabajar sobre esa geometría sin tener que tener, digamos, mi PC a la mano. Y esa es una de las ventajas que tienen cada una de estas herramientas que pueden ver ustedes aquí. Entonces la idea es, obviamente no vamos a tener tiempo de explorarlas todas. La idea es que ustedes se concentren en algunas. De pronto una de las que más usarán es el Drive, que el Drive, digamos, es tener, digamos, una especie de carpeta en la nube compartida de su proyecto, en lo cual ustedes, digamos, pueden, dentro del grupo de trabajo que se crea, compartir sus archivos del proyecto y cada quien, digamos, tiene control de versiones y, digamos, tiene un mayor control sobre los archivos que están relacionados con el proyecto. Y así, digamos, se quita uno el problema del tema del versionado de archivos y de pronto está trabajando con una copia desactualizada dentro de un ensamble. Y tendríamos una mejor coordinación del proyecto. Entonces, a eso le vamos a dedicar también unos tiempos. También hay unos videos que yo tengo que explican un poquito más el detalle del manejo de la plataforma. Igual se los voy a dejar en el catálogo para que ustedes los vayan viendo y se vayan, digamos, sensibilizando. Pero gran parte del trabajo va a ser de ustedes, ¿no? Como mucho del aprendizaje de estas herramientas también es un poquito de autoestudio, de uno ir viendo y cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esto otro, hacer un poquito de búsqueda en Google y así se va aprendiendo. Bueno, espero que les haya gustado esa herramienta que vamos a trabajar, que tengan unas buenas expectativas de trabajo y que le saquen el mayor jugo posible. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, todo claro, al parecer. Bien, jóvenes, entonces esto es todo lo que teníamos por el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora. Tengan un buen resto del día y un buen resto de semana.